Las reivindicaciones políticas, como las que concurren en las llamadas identity politics, han seguido o son más bien la culminación de un proceso histórico que sigue normalmente una serie de etapas o pasos. Vamos a verlas. Podemos identificar una serie de desarrollos históricos, una serie de etapas que siguen generalmente las reivindicaciones políticas. La primera de ellas es ser considerado sujeto político, es decir, la primera reivindicación en el espacio político es que yo sea sujeto, actor político de pleno derecho. Es en definitiva el reconocimiento de la propia condición humana, de la dignidad moral universal que nos une como humanos a todos. Esa universalidad de reconocimiento de mi capacitación como sujeto político es el primer paso, la piedra angular sobre la que se construye todo el resto de reivindicaciones políticas a lo largo de la historia. Porque ha habido momentos en los que no siempre hemos sido sujetos políticos. Ha habido ciertas razas o ciertas personas, colectividades, que por las razones que sean, no han sido considerados plenamente humanos. No había un reconocimiento universal de su dignidad moral como parte de la humanidad. Una vez dado esto por descontado, esa condición de sujeto político, el siguiente paso en las reivindicaciones políticas en este desarrollo histórico es el de la búsqueda de la igualdad de derechos, la isonomía, iso nomos, igualdad ante la ley. Esto se ha traducido en muchos movimientos o reivindicaciones a lo largo de la historia en la que se exigían derechos civiles iguales y justos para todos esos que eran ya considerados como humanos, como sujetos políticos. Así, movimientos de hace tiempo como los que propusieron la universalidad del sufragio, el sufragio universal, o el derecho de las mujeres para ciertas cosas que antes tenían prohibidas, todo esto ha sido simplemente una búsqueda de igualdad de derechos civiles iguales y justos para todos. Pero una vez que somos sujetos políticos y hemos conseguido esa isonomía, esa igualdad ante la ley, el siguiente paso o etapa en la reivindicación política ha sido la del reconocimiento, la consecución del reconocimiento en la esfera pública ante la valía de mi identidad y de mi proyecto vital como colectividad o como individuo. Esto se fundamenta en la argumentación de que nuestra identidad es dialógica, es decir, depende también de cómo los demás nos tratan y nos consideran. Yo no puedo desarrollarme plenamente si los demás no me reconocen. El no reconocimiento, la ausencia de reconocer que yo valgo por cómo soy, lo que hago y mi identidad, es una forma, se puede decir argumentalmente, de opresión. Por tanto, no basta con tener la condición de sujeto político, igualdad de derechos frente a otros, sino que además necesito, para desarrollarme plenamente y que mi identidad no sea vulnerada, un reconocimiento por parte de los demás. A partir de esta exigencia de reconocimiento, que se considera esencial para la propia identidad, es de la que surgen, por ejemplo, han proliferado en los últimos años todos estos días en los que celebramos algo de alguna colectividad, ¿no? El Día del Orgullo de... Todo esto son reivindicaciones en la esfera pública de que necesito no ya la igualdad de derechos, que probablemente ya las tenía desde hace décadas. Ahora lo que busco es que me reconozcas que lo que yo hago, mi proyecto de vida, es igualmente valioso que el tuyo o el diferente de otras colectividades. Pero todavía hay un paso más y último. Además de la universalidad, la condición de sujeto político universal, de humano, de humanidad, además de la igualdad de derechos, la isonomía, además de la exigencia y consecución, por tanto, del reconocimiento en la esfera pública de la valía personal o colectiva de mi identidad, exijo también, y esta ya es la última fase en la que estamos inmersos, que ese reconocimiento sea psicologizado, es decir, que me cuiden emocionalmente, que se aseguren en el espacio público de que yo me siento seguro y que me siento reconocido como yo debo ser reconocido. Este care emocional, este cuidado emocional es una especie de exigencia de reconocimiento terapéutico, afectivo, en el que los demás tienen que preocuparse, esa es la exigencia, de que yo me sienta conforme con el reconocimiento que hacen de mi identidad. Esta especie de psicologización del reconocimiento, que antes era público, pero ahora se exige también que afecte a mi bienestar emocional, que yo lo perciba emocionalmente como adecuado, está muy asociado a ese giro emocional de los últimos años, del que hablaremos también en estas lecciones, y que supone que si yo no me siento reconocido, no ya si soy o no reconocido en la esfera pública, sino si no me siento adecuadamente reconocido y cuidado emocionalmente en mi reconocimiento, estoy también sufriendo alguna fuerte represión o alguna forma de opresión que impide que mi proyecto de vida y mi identidad se desarrollen adecuadamente. Por tanto, estas son las 4 etapas en las que se desarrollan las reivindicaciones políticas. Estamos en la última de ellas.
hemos pasado por esa universalidad, esa condición de sujeto político, hemos pasado también la fase, en muchos casos, de la igualdad de derechos, somos iguales ante la ley. Hemos obtenido también un reconocimiento en la esfera pública acerca de la valía de nuestro proyecto, de nuestra identidad personal o colectiva, pero ahora estamos en esas últimas reivindicaciones que han mutado por todo este giro emocional contemporáneo. De tal manera que ahora lo que necesito es que los demás me atiendan afectivamente, psicológicamente, que haya un cierto compadecimiento conmigo, una empatía emocional que sea sensible a mis reivindicaciones de reconocimiento y a cómo me siento cuando los demás dicen ciertas cosas o hacen ciertas cosas que puedan estar vulnerando o haciendo que yo padezca en ese reconocimiento de mi identidad. Otra manera de expresar esta transición o este desarrollo histórico es a través de los conceptos de culturas morales, es decir, tipos de moralidad en determinados momentos históricos. Eso lo hace de manera bastante resumida y me parece que coherente Bradley Campbell en un artículo y en un libro de los últimos años, en los que distingue tres grandes contextos o culturas morales en los últimos tiempos. La primera es la cultura del honor. Se caracterizan este tipo de sociedades donde impera la cultura del honor en que la autoridad legal, esa instancia que resuelve los conflictos interpersonales ante terceros, garantiza la paz y la estabilidad de una comunidad, es todavía deficiente, escasa. No es del todo eficiente para resolver adecuadamente los conflictos interpersonales dentro de la comunidad. Además de esta condición estructural de una escasa autoridad legal, desde el punto de vista cultural y de reconocimiento de la propia valía personal, estas comunidades de honor se caracterizan por un gran énfasis en la idea de la reputación, del reconocimiento del estatus social que uno tiene. Hasta el punto es importante en estas sociedades estas cuestiones que están dispuestos a batirse en duelo y sacrificar su vida para mantener ese honor y esa reputación. Como las instancias correctoras o que podrían dirimir los conflictos interpersonales son escasas o ineficientes, a menudo hay una vía directa, autónoma, muy inmediata que utilizan las personas en conflicto para resolverlo. De ahí esa institución del duelo que existe durante bastantes periodos históricos en muchas sociedades, a través de la cual los miembros en conflicto entre ellos resolvían esas disputas de honor a través de combates a muerte. Estas sociedades con una cultura de honor pasan a lo que Campbell denomina culturas de dignidad. Y aquí ha habido algunos cambios interesantes. En primer lugar, la autoridad legal se ha perfeccionado, se ha hecho más eficiente, es robusta. Sería efectiva para dirimir conflictos interpersonales, pero también ha cambiado algo en el plano cultural que hace que esto no sea el recurso inmediato y primario. Porque a partir de ciertas transformaciones sociales, históricas, las culturas de dignidad se caracterizan por unos individuos que no entienden el honor o la reputación como algo que dependa excesivamente de los demás. La valía personal está más asociada a una condición autónoma, inherente a la persona que se da por supuesta. Así, las supuestas afrentas al honor o a la propia persona son mucho menos relevantes que en épocas anteriores o en esa etapa, esa cultura del honor. Por lo tanto, se pueden resolver con una pequeña negociación. En caso de que sea una cosa grave, se puede acudir a ese tercero, a esa autoridad legal, porque en este caso ya empieza a ser claramente eficiente y sería un recurso apropiado. Pero no es el inmediato, no es el directo, no es el fundamental. Finalmente llegamos a la etapa que caracterizaría nuestra época más contemporánea, la cultura moral que llama Campbell del victimismo. Desde el honor a la dignidad, llegamos al victimismo. En este último tipo de cultura moral, la del victimismo, según Campbell, la autoridad legal sigue siendo competente, es muy eficiente. Aquí lo que ha cambiado fundamentalmente es que volvemos, en sentido cultural, a considerar la propia valía personal muy en términos de reputación y honor, como hacían en la cultura del honor. Pero con una diferencia. Buscamos ese reconocimiento de otros, pero no somos capaces de exigirlo o buscarlo por nosotros mismos. Esto hace que se recurra o que sea necesario y la opción prevalente el recurso a esa instancia, a esos terceros, a esas instancias de autoridades legales, del tipo que sea, que puedan garantizar que se dirimen los conflictos interpersonales y que cualquier daño sentido, como veremos, a mi honor sea satisfecho y reparado. Así pues, de acuerdo con este esquema de transición histórica, hemos pasado de culturas donde importaba mucho la reputación, pero las afrentas y el reconocimiento a mi honor se buscaba de manera directa, personal, sin recurrir a terceros,
Pasamos a una etapa intermedia de dignidad donde estos asuntos reputacionales son menos importantes, las afrentas y el reconocimiento se considera algo menos vinculante, menos importante para el propio desenvolvimiento de la vida de cada persona. Y finalmente alcanzamos una etapa, la del victimismo, que daría cuenta de todos estos movimientos y fenómenos que estamos viviendo, como iremos analizando, en la que esas instancias terceras que dirimen los conflictos se hacen muy relevantes porque cualquier afrenta, como veremos incluso sentida al reconocimiento, exige llegar a esas instancias, recurrir a esas instancias para que repare el daño emocional o real causado. Precisamente estos fenómenos que estamos intentando desentrañar y aclarar se corresponden con este modelo, con esta tipología que Campbell establece de culturas morales, sobre todo en esta última etapa, la cultura de la victimización, del victimismo, en donde las emociones están a flor de piel, en donde yo tengo que hacer resonar ese impacto emocional de lo que hacen los otros y que está afectando a mi reconocimiento como persona o como miembro de una identidad colectiva, y en donde todas esas afrentas se presentan en el espacio público, por pequeñas que sean, como un ejercicio de dominación o de pretensión de dominación de unos grupos sobre otros. Esbozado este desarrollo histórico de las reivindicaciones políticas, vamos ahora a intentar construir en los siguientes vídeos un marco comprensivo de algunas de las transformaciones sociales, tanto estructurales como en el ámbito de la personalidad, de las estructuras de la personalidad de los miembros de una comunidad, que dan cuenta de ciertas crisis, problemas, contradicciones que van a hacer florecer esa cultura del victimismo en los términos en los que lo hace históricamente. Vamos a ello en los siguientes vídeos.